Dale, ahí estoy grabando. Bueno, ¿querés que empiece ya con la primera consigna, la primera Sí, sí, pregunta? como quieras, acá estoy. Bueno, empiezo con una pregunta general, a partir de, tomando en realidad una cita que vos hacés de Roland Barthes en el libro Historia de un secreto. Ahí decís que Roland Barthes señalaba que si se examina la práctica corriente de la estética musical o las conversaciones sobre música, entre paréntesis suele ser lo mismo, se ve que la obra o su ejecución solo aparecen bajo la categoría lingüística más pobre, el adjetivo. Y continuaba, ¿estamos acaso condenados al adjetivo? Mi pregunta es, ¿cuál es tu relación, o cuál es tu forma, mejor dicho, de entender entonces, tomando esta reflexión de Barthes que vos citás, cuál es tu forma de entender la reflexión estética? ¿Mm? O cómo definirías tu forma de entender la crítica y la estética pensando en esto, ¿no? Que vos mismo citás de Barthes. Eh, bueno, gracias. Una pregunta muy difícil y general, que además me retrotrae a cuando escribí ese libro, que fue en el año 93, 94. Así que hoy me sigue gustando mucho esa cita, me parece muy útil desde el punto de vista teórico y muy linda literariamente. No la leería del mismo modo que entonces. Te explico por qué. Eh, a mí lo que me había interesado en aquel momento, además de que ya me gustaba, digamos, como escritura, ¿no? Que es algo para mí muy importante, era una manera de usar el lenguaje de los adjetivos, como dice él, para, en cierto modo, sacar del medio el problema de cómo describir la música y lo que la música produce en nosotros, en la gente, sin pasar por una descripción técnica. Si uno dice que una música es triste o sublime o impresionante, bueno, en general es una manera, y creo que es a eso que él apuntaba, de decir, entrar en la caja negra de la música es imposible, solo puedo tratar de definir o describir impresiones subjetivas. Y en ese momento mi interés era buscar adentro de la caja de la música, digamos, cómo producía sentido eso. Y bueno, y ese es un tema que aparece en ese libro, pero que aparece más, creo, en el libro sobre Schoenberg, que vos has citado hace poco, te agradezco el interés, donde ahí lo que me interesó en el libro sobre Schoenberg era estudiar justamente un poco lo que apuntaba Barthes directamente, que es el punto de contacto entre el lenguaje de la crítica, que estaba saturado de adjetivos, ¿no? Como en ese caso negativos, para decir que era horrible, que era insoportable, que era asocial y todas esas cosas que decían los críticos, ¿no? Era, por un lado, entonces poner en contacto ese lenguaje de la crítica con la música tal como yo podía tratar de analizarla en términos técnicos. Y ese contacto entre el discurso de la crítica y el discurso del análisis era, bueno, el que para mí me hizo avanzar en esa pregunta de la cita de Barthes, ¿no? Ahora que han pasado todavía 15 años más después del libro de Schoenberg, creo que yo la volvería a leer como en un tercer tiempo, que sería, bueno, hay un lenguaje corriente de la crítica que en general es superficial, hay un lenguaje técnico del análisis musical, y después todavía falta resolver el qué me produce eso a mí, qué hace eso en mí y en otras personas, por supuesto. Y eso es como un programa de trabajo sobre las emociones. He trabajado hace un par de años, saqué un texto bastante detallado sobre música y emoción. Las emociones, lo que pone en juego en términos cognitivos
escuchar música, y cómo eso tiene un registro personal en la historia de de cada persona, ¿no? Es como un proceso muy complejo en el fondo. Lo que vemos y lo que oímos está trabajado por lo que hemos visto y hemos sentido y hemos vivido, al menos tanto como por lo que esa música o ese objeto sonoro en general es desde el punto de vista formal, sensible, temporal. Y eso está además trabajado por cuestiones de contexto, ¿no? Ese es un poco lo que traté de explorar en el libro Música, Dictadura, Resistencia, sobre la Orquesta de París en Buenos Aires, en donde hay una propuesta que yo llamo una metodología ecológica para entender el sentido musical, donde ecológico no es la ecología en el sentido político de protección de la naturaleza, por ejemplo, sino la ecología en sentido teórico de pensar la escucha musical como algo similar a una conducta de un animal en su entorno, ¿no? El animal seríamos nosotros y el entorno sería, por ejemplo, tu casa, si escuchas la música en tu casa, o un concierto, o el lugar donde ocurre el contacto con la música. Es muy clara tu respuesta y se conecta directamente con la segunda pregunta que yo tenía para hacerte, que es esta, que ya ahora la hago. Sigue la incógnita que tengo con respecto a la forma, a la música como forma. ¿Por qué digo esto? Porque hay una tradición de concepciones sobre la música que podemos tomar a Leibniz como uno de los primeros que pensó esa idea, la idea del cálculo matemático que hace un sujeto sin ser consciente del todo que lo hace, y esa tradición llega hasta Stravinsky cuando considera a la música como una pieza matemática fundamentalmente, o Edward Hanslick, que rechaza aquellas concepciones que no piensan la música como forma, incluso rechaza los sentimientos. Justamente me interesaba preguntarte sobre eso, y sobre todo ahora que con la respuesta que acabas de dar, ¿qué percepción tenés vos de esas concepciones musicales? Es decir, ¿cómo te relacionás con esa tradición estética? A ver, son tres momentos muy distintos, ¿no? Leibniz, Hanslick, Stravinsky. Es cierto que hay un hilo conductor que es esta idea de concentrarse en la forma, como bien dijiste, y en cuestiones que están desligadas del impacto emocional o del trabajo emocional de la escucha, ¿no? Pero creo que, no sé, se me ocurre ahora, sería más una conjetura que una respuesta, pero creo que las tres teorías pueden ser leídas como respuestas a otras ideas, ¿no? Y que probablemente las tres eran como polémicas con una idea dominante. En el caso de Leibniz estoy menos seguro porque, bueno, es una proposición que tiene que ver con la metafísica de Leibniz. Pero aún en Leibniz hay otra parte que es interesante, además de esa idea del cálculo inconsciente, que por otra parte podría tener una confirmación empírica ahora, no me parece descabellado que así en investigaciones en ciencias cognitivas se llegue a cosas que se parecen a eso. Pero lo que iba a decir es que aún en Leibniz hay la idea de que la disonancia y su relación con la consonancia es una homología de la teodicea, que es el aporte más importante de Leibniz, ¿no? En términos filosóficos. Y ahí ya no estamos simplemente en el cálculo inconsciente, estamos en otra cosa, ¿no? O sea que habría que reconstituir todas esas partes de la estética musical de Leibniz, que por cierto es muy compleja. En el caso de Hanslick, acordate que sí, Hanslick por supuesto lanzó su propuesta y tuvo una importancia increíble hasta el día de hoy, pero era sobre todo una propuesta polémica contra Wagner, el wagnerismo y las ideas, bueno, las ideas románticas de la música como lenguaje de los sentimientos.
y si uno relee Hanslick, hay momentos en que él reconoce que un poco es cierto lo del lenguaje de los sentimientos, ¿no? O sea que me parece que esas cosas tienen sentido así cuando uno ve el conjunto, ¿no? Del ámbito de discusión. Y lo de Stravinsky, bueno, también era una provocación en buena moda. Este, pero apasionante ver esos tres momentos, la continuidad entre esos tres momentos. Y de todas maneras, lo que dicen básicamente es indiscutible, que dejemos de lado si los sentimientos son o no el propósito de la música y todo eso, los procesos temporales, cuantificables e independientes de la cuestión del registro en el oyente, eso es esencial para entender cualquier música. Así que menos mal que tuvimos a Hanslick y a Stravinsky como una especie de provocación tardía para que no olvidemos de estar atentos a esas cosas. O sea que no te parece que impugne en absoluto tu forma de estudiar los fenómenos musicales. ¿Lo verías como complementarios a tu forma de estudiar, a tu método, digamos, o a tu epistemología? Sí, no complementario porque forma parte de las herramientas con las que yo creo que hay que pensar, que todos los que reflexionamos un poco sobre la música tenemos que tener en cuenta. Si uno olvida esa dimensión formal, además forma en música quiere decir tiempo, eso me parece muy importante. Estamos simplemente, digamos, volviéndonos sordos, ¿no? A lo que son a lo que es la música en general. Así que otra vez, yo creo que esas intervenciones de esos teóricos o compositores tenían sentido en una situación pragmática y, y a mí en realidad mi método es un método de historiador, básicamente. O sea que tomo esas cosas en el momento en que surgen y bueno, y reconstruyo cuanto puedo cómo la música tiene sentido y cómo las cosas que la gente dice sobre la música contribuyen a ese sentido sin ser la misma cosa, ¿no? Y de ahí el trabajo de historiador que consiste en volver a poner en contacto los discursos con los fenómenos musicales. Vos te surge esta curiosidad al escucharte. ¿Vos te considerás más un historiador que alguien que hace estética? Digo, porque tus libros tienen un importante despliegue de reflexiones estéticas, además del recorrido histórico. Eh, y bueno, es un poco coherente con lo que te acabo de decir, pero lo que uso como etiqueta para describir mi trabajo depende un poco del contexto, en el sentido de que, eh, digamos, yo pienso que la epistemología de las ciencias sociales es única, es integrada, digamos, esa distinción, soy historiador de la música, o soy musicólogo, por ejemplo, o soy un especialista en estética musical, son convenciones que tienen que ver con cuestiones coyunturales, ¿no? De cómo funciona el ambiente universitario en parte, o el ambiente de la academia, pero que en el punto de vista del trabajo de investigación, y yo hago las tres cosas, ¿no? En un momento decidí como describirme, cuando me lo preguntaban, como un historiador de la música, porque digamos, entre la discusión, un musicólogo o un historiador de la música, lo que me gustaba decir que soy historiador es pensar que mi trabajo se parece al que hacen los historiadores con cualquier otro objeto, en el sentido de que, por eso digo, la epistemología es la misma. Escribir sobre historia de la música tiene que ver con fuentes, tiene que ver con reflexiones organizadas sobre las fuentes, tiene que ver con trabajos de contextualización que son potencialmente ilimitados, tienen que ver con una cantidad de pilares, digamos, epistemológicos de la historia en general, como ciencia. Pero claro, si después uno ve que la gente que hace historia de la música dice
Yo soy historiador, así que no voy a hacer análisis musical, porque eso es lo que hacen los musicólogos. En ese momento yo digo, no, 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 momentito, yo sí hago análisis musical, por lo tanto soy un musicólogo, porque desde mi punto de vista lo que hace un musicólogo consiste en tener herramientas especializadas para describir la música, que es su objeto, y considero que un historiador del tema que sea tiene que tener un acceso específico a su objeto. Y entonces, en ese sentido, la distinción historiador de la música versus musicólogo deja de ser relevante, ¿no? Desde el punto de vista teórico. Después que haya universidades donde tienen los historiadores por acá y los musicólogos por allá, y bueno, eso es una consecuencia, por otra parte, negativa, ¿no? De cómo está, de la división del trabajo a nivel internacional incluso. Lo mismo para la estética, ¿no? Estudiar estética musical es estudiar ideas sobre la música. Yo trabajo sobre música, tengo que tener una herramienta para trabajar no solo con las ideas sobre la música que movilizaba a la gente en los momentos en que yo los estudio, sino para también entender desde dónde hablo y con qué vocabulario voy a hablar y qué es lo que yo uso como vocabulario para comunicarme con otros, con los lectores, con mis colegas, con los estudiantes, con quien sea que tenga una discusión. Me permito usar algunos adjetivos, a pesar de Barthes, no ahora, no sobre la música, sino sobre tu trabajo. Creo que por eso justamente son muy atractivos tus libros, ¿no? Voy a usar adjetivos, digo, en contra de Barthes, o fascinantes, precisamente me parece porque vinculás las disciplinas que en la universidad, como vos decís, están separadas, ¿no? Es decir, en tus libros están las investigaciones históricas, las reflexiones estéticas, la confrontación con las ideas, el pensamiento, digamos, de un periodo. Me parece que justamente los libros resultan esto, atractivos, fascinantes, interesantes, por eso mismo, ¿no? Por lo que estás describiendo. Bueno, te agradezco mucho los adjetivos. Yo no tengo nada contra los adjetivos, por otra parte. Era Barthes el que no, aparentemente no los quería mucho. Sí, sí. Pero bueno, no, te agradezco, es muy gentil que digas eso. En realidad me daría ganas de contestar a lo que no es una pregunta, diciendo de que la explicación de esa manera de integrar las cosas es que yo me considero básicamente un narrador de no ficción, nunca escribí ficción y la verdad no me sale, no me interesa mucho, salvo un caso bastante específico que son los libretos de ópera que he escrito, pero en mis libros no hay ficción, pero sí hay narración y hay una construcción del relato que trato de trabajar mucho y bueno, que a veces se vuelve bastante complicado. Así que esa sería como que la dimensión, la apuesta literaria de mi trabajo es en el fondo algo que integra todas estas cosas de las que estamos hablando. Iba a hacerte la pregunta después, pero ahora que mencionás lo de la narración, también se nota en los libros, ¿no? Yo acá tengo los libros, y en este libro, en el de Bomar Sofer, lo primero que haces es construir una narración, precisamente, 9 de julio de 1966, acto solemne en la Casa Histórica de Tucumán, y sigue, ¿no? Y es un texto de no ficción, precisamente como vos acabas de decir, me impacta lo que decís justamente por eso, porque yo percibía eso, ¿no? El interés por narrar como si fuera un cuento, solo que claramente de no ficción, y también como una estrategia, me parece a mí, no sé cómo lo ves vos, de seducción, ¿no? Porque el relato claramente es seductor, y más en el marco de un libro de estudio de la música o de historia de la música, como decías vos. Eh, bueno, ese libro efectivamente es el libro en donde más... No, en realidad es mentira, porque el libro de la historia del secreto es 10 años anterior y ahí también hay como una apuesta, no es solamente el hecho de que hay un relato, sino que hay una manera de construirlo que juega con las temporalidades intrínsecas de la historia, de modos
que espero interesantes o complejos, ¿no? Sí, yo estoy convencido de que en la realidad, las mejores historias existen en la realidad, y por lo menos yo elijo contar historias que me fascinan antes de escribirlas, me fascinan por cómo han sido, ¿no? Y que no hace falta agregarles nada, no hace falta, por ejemplo, inventar subjetividades, inventar estados de ánimo de los personajes, bueno, que son los recursos lógicos y necesarios de los novelistas, ¿no? Pero yo, por una cuestión epistemológica, digamos, renuncio a imaginar cosas a las que no tengo acceso empírico, por ejemplo, lo que le pasa en la cabeza a una persona cuando está frente a cierta situación, o lo que pudo haber dicho en un diálogo con una persona tercera, un diálogo al que no tengo acceso, ¿no? Entonces, en ese punto es como una especie de apuesta ascética con respecto a la novela, de pensar que si yo descarto los elementos de los que los novelistas usan, porque la consigna epistemológica me lo prohíbe, porque quiero seguir haciendo historia, digamos, descarto eso y a la vez pienso que la historia, aún así como yo puedo contarla, vale la pena para que un lector se enganche, digamos. La palabra seducción en particular, no sé, bueno, la seducción está muy asociada a la idea de lo artificial del procedimiento. No, no sé, la verdad que no lo había pensado como seducción, pero ahora que me lo decís, me va a quedar circulando en la cabeza, sin duda. En principio yo diría, bueno, sí, es la seducción de la realidad, que por otra parte que lo puedo decir porque no la inventé yo, esa realidad. Creo que esas historias, por ejemplo, la de la Orquesta de París en Buenos Aires, o la del secreto de la suite lírica, o toda esa pelea de Schoenberg con sus críticos, u otras, bueno, son apasionantes como sucedieron, ¿no? Después, efectivamente, uno la puede contar de modo más o menos logrado, más o menos interesante, pero me puedo permitir esa modestia de Yo, que no inventa nada, ¿no? no, está bien, es cierto, o sea, estoy de acuerdo con que digamos, la historia sucedió, es decir, eso ocurrió y no lo inventaste vos, pero convengamos que sabemos que en la literatura, o por lo menos en alguna forma de entender la literatura, de entender el relato sobre todo, tiene que ver con la forma, volvemos al problema de la forma de contar esa historia, ¿no? Más allá de que no inventes nada de lo que ocurrió, pero bueno, no es lo mismo Truman Capote que mi vecino, quiero decir, claramente los dos pueden contar una historia que ocurrió, pero sabemos que hay alguien que puede hacerlo de una manera más atractiva, quiero decir, o más seductora. En ese sentido lo decía, ¿no? Hablaba de seducción en ese sentido. Eh, sí, sí, estamos de acuerdo en que hay distintas maneras de contar la misma historia, más o menos logradas, y que, sí, sí, no digo que no hago nada más que transmitir una realidad, ¿no? O sea, el trabajo de puesta en forma es tal, inclusive a nivel del estilo, ¿no? El hecho de trabajar el idioma, de trabajar las frases, de trabajar los ritmos del relato, y los ritmos a los cuales uno se corre del relato, porque hay muchas veces en mi trabajo partes analíticas o partes estéticas en donde, bueno, el relato como tal, así en tanto secuencia de acontecimientos, queda parado y hay otra cosa. A la vez, ahora que me haces pensar en eso, el libro de Bomarzo en particular es el libro que empieza del modo más raro, en el sentido que sí, está ese relato de Onganía en Tucumán, que es muy fáctico, ¿no? Bueno, pero al comienzo, no sé si estás de acuerdo con la descripción, pero es como un trabajo por mosaico, ¿no? Es como que son mini capítulos de 3, 4 páginas, y cada uno sale por un lado aparentemente desconectado del anterior, como si en cada capitulito agarrara una línea narrativa distinta, y la idea es que esa cuestión así, esa estética del mosaico,
se vaya ordenando hacia una temporalidad única y ordenada, que es la cronología de la historia, y entonces como que el mosaico termina, si lo leo bien yo mismo, ¿no? Convergiendo en una cosa que termina siendo un relato más lineal hacia el final, ¿no? Y al final efectivamente es el después, pasando por la dictadura del 76-83, es decir, ya estamos lejos del momento de Onganía, y hasta la actualidad del retorno a la democracia, que ya, bueno, es una actualidad no tan reciente, ¿no? Pero a lo que voy es que la idea de hacer un mosaico no me vino como una fantasía en el sentido, ay, qué lindo sería un libro en mosaico, sino que yo veía que la historia, tal como la iba reconstruyendo, tenía todo ese potencial, digamos, de líneas temporales distintas. Una era el régimen de Onganía, otra era la vida de Ginastera, otra era el sitio de Bomarzo y el renacimiento italiano, y así sucesivamente, y que todas esas líneas eran necesarias para darle textura histórica diversa, ¿no?, al relato, y que una vez que todas esas líneas estaban presentadas, bueno, tenía sentido verlas converger en una especie de momento de peripecia, como se diría en teoría narrativa, que es el gesto de la censura misma, ¿no?, la decisión, la escena esa en donde Onganía le dice al intendente, cerrame el Colón o lo cierro yo, ¿no? Bueno, es más o menos eso. Sí, sí. Sí, me parece que claramente Perdón, es estoy un trabajo de corrigiendo, Javier. montaje. Sí. La frase de Onganía no es cerrame el Colón, perdón, dije una pavada. Prohibí Onganía, prohibí Bomarzo, o yo te cierro el teatro. Eso es lo que le dice al intendente. Perdón, te interrumpí. No, no, decía que es un trabajo de montaje, en términos narrativos, es un trabajo de montaje, que según lo que vos estás explicando, no fue un trabajo de montaje, digamos, montaje narrativo, quiero decir, no fue un trabajo de montaje que viene de un mandato externo a la historia, sino que surge de la historia. Eso es lo que me parece Eso es lo que que trataba estás de decir. diciendo, ¿no? Tengo otra pregunta. Adorno, el filósofo Theodor Adorno, critica a aquellos que creen, y esto lo decís vos también en la parte final de tu libro sobre Schoenberg, critica a aquellos que creen que el público siempre tiene la razón, ¿no? Rechaza los estudios de recepción de las obras de arte porque entiende que una obra vanguardista expresa o contiene un contenido de verdad, que es la razón de su existencia para Adorno. Sin embargo, los estudios de caso que vos hacés, el caso de Berg con la suite lírica, el estudio del himno, voy a mencionar algunos nada más, la ópera Bomarzo, bueno, el propio estudio de Schoenberg y la recepción crítica, van en contra de esta idea de Adorno, y vos lo señalás también ahí, ¿no? Y decís, bueno, de alguna forma mi libro tiene que ver con no hacerle caso a Adorno, ¿no? Me pareció muy interesante tu autoconciencia, lo digo entre paréntesis, tu autoconciencia, digamos, total de esa relación con la teoría de Adorno, ¿no? Ahora bien, en el caso de Adorno, perdón, en el caso de Schoenberg lo expresás muy claramente, como digo ahí en ese final. Y también reflexionás sobre el lugar de la vanguardia, en todo el libro, sobre la suite lírica también, pero la pregunta que te quiero hacer es, en relación con precisamente los estudios de recepción que vos hiciste, ¿qué sentido y efectos tiene hoy la música de vanguardia? Porque vos te preguntás sobre eso ahí, en esa parte del libro. O sea, ¿cómo escuchamos ahora, después de todo lo que ocurrió con Schoenberg, a lo largo de una buena parte del siglo XX, ¿qué pensás hoy de eso? De la música de vanguardia, en realidad, concretamente, ¿no? De Schoenberg, más particularmente de la música dodecafónica, para poner un ejemplo concreto. Bueno, antes de contestarte a esto último, te quería decir que efectivamente lo que dijiste de Adorno es un poco el nudo, digamos, es un poco, lo digo también, todas las preguntas que me interesan son preguntas que Adorno ha hecho, que ha inventado, son temas de investigación que ha inventado, y mi esfuerzo consiste en no usar sus respuestas, fundamentalmente por tomar en serio la recepción y pensar que la idea de Adorno de que el sentido de las obras es algo que es independiente de la recepción
y que solo alguien como él, digamos, puede describir, bueno, estoy en contra de eso radicalmente, ¿no? A pesar de que todas las preguntas que él hace son mis preguntas, ¿no? Me la paso discutiendo con él en cierto modo. Ahora justo estoy terminando un artículo bastante largo sobre Adorno y el concepto de mediación, que es también una explicación con Adorno, contra Adorno y con él, y en fin, es como un diálogo interminable. Un diálogo digo, pero él no contesta a lo que yo digo, él dice lo que dice. No, digo esto porque está ese mito hermenéutico de que son todos diálogos, ¿viste? Cuando en realidad no tiene nadie, no hay nadie enfrente para contestar. Bueno, en todo caso, diálogo en mi cabeza, por cierto. Con respecto a la actualidad de la música de Schoenberg hoy, yo creo que, bueno, desde la época que yo estudié, que es hace más de un siglo hasta el día de hoy, la situación cambió totalmente, en el sentido de que nadie diría que la música de Adorno es una amenaza para el orden social. Creo, nadie puede decir eso. Creo que la música de Adorno ha sido integrada a un repertorio y a un canon, no es que se la toque mucho, ya siempre fue minoritaria, digamos, es una línea, como la de Deleuze, una línea minoritaria de la música, de la historia de la música, que sigue estando allí, que tiene una legitimidad que ya nadie le discute. La música de Schoenberg tal vez no se escucha mucho, pero es uno de los compositores de lejos sobre los cuales más se ha escrito. Y no paramos los musicólogos, digo, de volver a él, ¿no? Pero creo que lo que pasa en general es que todo el ámbito de la música clásica, que incluye a la música de vanguardia en el sentido, las vanguardias históricas, ¿no? Como la de la Escuela de Viena, es toda la música clásica la que se está modificando y en general, digamos, que está en problemas, ¿no? Que va perdiendo su público, va perdiendo su legitimidad social, va perdiendo la capacidad de hablarle a la gente, en particular a la gente más joven. Esto es un hecho que está estadísticamente comprobado, ¿no? Si uno agarra los números de cuánta gente declara que la música clásica es importante en su vida, y bueno, hay estadísticas en Francia desde los años 80, y en Estados Unidos algo similar. No sé si hay datos en la Argentina, por otra parte, pero me sorprendería que no sea parecido. En fin, todos esos datos dicen que va bajando, va bajando, va bajando. Y hoy yo estuve en contacto con colegas sociólogos que hicieron un estudio con chicos de 11 a 14 años. Creo que el dato era que aquellos que decían que la música clásica era su música favorita eran 6,5%. Eso, música clásica en general, o sea, Bach y Beethoven y todo. O sea que imagínate en ese 6,5% de chicos, ¿a cuánto se les habrá cruzado el nombre de Schoenberg? ¿Viste? Se vuelve muy, muy, muy marginal. A la vez, bueno, hay un sistema institucional en torno a la vanguardia que en Europa es activo, está activo, en la Argentina también, la música contemporánea en este sentido restringido, ¿no? De música contemporánea de tradición académica, oculta, como uno lo llame. La música contemporánea en la Argentina está muy presente, digo, no ahora por todo el lío de la pandemia, ¿no? Pero tengo una doctoranda, una alumna que se llama Violeta Nigro Yunta, que está terminando una tesis fantástica sobre la historia de la música contemporánea en Buenos Aires. No tiene ambición de cubrir todo el país, pero sí en Buenos Aires, entre los años 90 y el año 2010. Y bueno, muestra un ambiente musical de una vitalidad increíble, ¿no? Donde Schoenberg es una figura tutelar. Pero eso es a nivel de un fenómeno relativamente pequeño en términos de impacto social. Bien. Ahora voy a hacerte una consulta, una pregunta sobre otro de tus libros, sobre el que dedicaste a la historia del himno nacional. Ahí decís que hacer una historia del himno, de sus versiones y avatares, es una forma de narrar la historia de una
épica de Estado. Estas son tus palabras, épica de Estado. ¿Por qué crees que los estados necesitan de una épica? Bueno, es una pregunta enorme, ¿no? Pero grande, quiero decir, pero la hago igual. ¿Y cómo se construyó esa épica en el caso Argentina? A mí me gusta bastante la noción de épica de Estado, lo digo porque es como que quedó medio... Bueno, en realidad era el subtítulo de la primera edición, el libro salió en el año 94 en Sudamericana y el subtítulo era Historia de una épica de Estado. Yo siempre me quedé con la impresión de que nadie había entendido qué cosa era eso de la épica de Estado. Y de hecho, cuando hicimos la reedición del libro en el 2013, con Eterna Cadencia, yo mismo propuse suprimir ese subtítulo y decir, el subtítulo actual es Historia del Himno Nacional Argentino, desde la Asamblea del año 13 hasta Charly García, ¿no? Ese es Pero el primer subtítulo de la historia de una épica de Estado, en realidad, era eso lo que realmente yo quería decir con el libro. Lo que pasa es que no se entendió muy bien, creo. Y Bueno, a eso mí, tiene que perdóname ver... que te interrumpa, a mí me interesa precisamente ese subtítulo, ¿no? Yo Sí, por leí tu eso te agradezco. aclaración. Sí, por eso te agradezco la pregunta, porque realmente a mí también es lo que me interesa, pero bueno, no siempre se percibe eso. Eh, a ver, te hago una respuesta, digamos, biográfica y después hago una teórica, ¿no? La respuesta biográfica es que yo nací en el año 63 y tengo la edad exacta de los conscriptos que fueron a Malvinas. Yo tenía que ir a Malvinas y me salvé porque me salvé por pie plano, en febrero del 82, o sea que no fui a la guerra, no hice la colimba, y menos mal desde mi punto de vista. Pero siempre me quedó como una marca de qué cosa era mi experiencia de la nación argentina, aquello de con gloria morir, ¿no? Por eso el título del libro también se llama O juremos con gloria morir, porque era la trampa de la construcción nacionalista en la cual yo estuve a un pelo de, por ejemplo, si todo hubiera salido mal, morir en Malvinas, ¿no? Y yo no creo que hubiera sido una muerte gloriosa, yo creo que hubiera sido una muerte bochornosa, digamos, que hubiera sido una víctima del terrorismo de Estado. Estoy siendo un poco radical, pero esa era mi convicción y hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, la épica de Estado para mí era básicamente una narración fictiva, ficticia, mentirosa, que hubiera hecho que chicos de mi edad se hubieran transformado en víctimas gracias a un discurso que les prometía convertirse en héroes de un gran relato de la construcción de la nación. O sea que para mí la épica de Estado era la mentira del Estado, vendiéndoles gloria a los jóvenes, varones, a cambio de su sumisión, subordinación y valor, como decían los militares. Esta es la explicación biográfica. La explicación teórica es que las naciones modernas como la Argentina, en América Latina, pero bueno, en otros lados también, podemos hablar de casos particulares, por supuesto, pero el pacto republicano, y en este sentido es la contracara, ¿no? De que uno no puede decir yo rechazo toda construcción, al contrario, yo soy un republicano como creo que somos todos, ¿no? Pero la construcción republicana moderna supone un relato fundacional en donde el individuo tiene que aceptar el pacto que hace del Estado una instancia de autoridad, ¿no? Y eso implica una épica que la cuestión juremos con gloria morir o vivamos con gloria, ¿no? Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir, ese es el pacto que viene de la Revolución Francesa, que es el que crea el relato de la nación, ¿no? Y en ese punto, para mí, el salto cualitativo en lo que yo aprendí en ese momento era
la idea de que la nación está construida y no que la nación construye al Estado, ¿no? Que el Estado construye la nación. Y eso yo lo aprendí al venir acá en Francia, porque bueno, era un tema, la construcción de la nación, que estaba muy de moda gracias al trabajo el texto más famoso de eso es Las comunidades imaginadas de Benedict Anderson, ¿no? Y otros teóricos, Hobsbawm y demás. Y eso permitía pensar la construcción del imaginario nacional como una acción política. Y eso es lo que aparece en los documentos, de qué cosa hace la Asamblea del año 13 y los gobiernos de los primeros años, ¿no? Necesitamos símbolos, necesitamos un ejército, necesitamos autoridades locales, necesitamos hacer política con los símbolos, una política simbólica. Y por eso necesitamos que un poeta nos haga una canción y que un compositor la ponga en música y que de eso hagamos un ritual que se caracteriza por la repetición y la pretensión de cubrir a toda la población, empezando por los niños. Y ese es el origen de la fiesta del 25 de mayo, ¿no? Las fechas patrias, los rituales en los colegios y lo que en aquella época existía todavía, que era la promesa de la bandera en la escuela, prolongada por la jura de la bandera en la colimba, y a su vez prolongado por el pasaje al acto del momento militar, ¿no? Cuando lo hay. Sin hablar de que además los militares de la dictadura se caracterizaron por transformar esa épica de Estado primero en una maquinaria de represión interna, que fue el terrorismo de Estado, y bueno, el paso de lo interno al externo en el paso de la guerra sucia a la guerra limpia, entre comillas. Estoy citando a Rosichner en esto, a León Rosichner, ¿no? Que fue el que escribió un libro en aquel momento, en el 82, de la guerra limpia a la guerra sucia, de la guerra sucia a la limpia, perdón. La continuidad es la guerra, es decir, la épica. Pues uno puede pensar que hay épicas civiles, que hay épicas de la paz, que hay otras épicas que no son necesariamente militares, pero la historia de la literatura, la épica, es primero, bueno, la Ilíada, ¿no? ¿Y vos pensás que la música tiene un efecto o un impacto especial o diferente como herramienta para la construcción de esa épica del Estado? Bueno, sí, claro, lo pienso y creo que el himno nacional no es el único, ¿eh? Hay una cantidad de músicas de Estado, incluyendo, bueno, las músicas militares desde ya, pero además la patria aparece en mucha música, ¿no? Empezando por los géneros musicales que se autodefinen como nacionales, ¿no? Y eso es tradicionalmente el rol del folclore, en parte lo del tango, aunque el nacionalismo del tango ha sido distinto del nacionalismo del folclore, podemos volver a eso. Después el hecho de que el rock nacional se llame nacional, se transformó en un lugar de activación de un imaginario de la patria, ¿no? Aunque los rockeros no hablen mucho en términos así políticos, pero así que sí, yo estoy convencido de que el rol de la música en la vida de la gente en general es muy importante y que tiene que ver en la construcción del imaginario nacional desde ya, y que el himno nacional es, bueno, no digo la quinta, sí, en cierto modo, es el símbolo de lo simbólico, ¿no? Es esto que decíamos, el ritual escolar y periódico y que pasa por el hecho de que la música en general y el canto en particular, el canto colectivo, produce una unificación temporaria, ¿no? Que dura un ratito, pero aún así una unificación de los tiempos internos. Si yo me pongo a cantar con vos,
una canción, cualquiera sea, bueno, cada uno sigue siendo sí mismo y tendrá en su cabeza montones de cosas que no comparte, pero el hecho de cantar juntos nos pone en una sintonía, en una relación con el tiempo, que es una forma de contacto íntimo, en cierto modo. Y eso multiplicado a la escala de cuando tenés el 25 de mayo, bueno, en teoría tenés toda la nación que canta lo mismo al mismo tiempo. Esa es una utopía, por supuesto, pero es una utopía que viene de Rousseau y de la Revolución Francesa, pero que tiene un precedente muy potente en el canto religioso, ¿no? Por eso se cantaba en las iglesias, se sigue cantando en las iglesias, la idea de que las almas se unen en la devoción y que el canto compartido es el ritual que permite eso, ¿no? Es muy potente la idea. Por suerte, bueno, esas cuestiones así de unicidad como el canto religioso, el canto de los himnos, es puntual justamente, ¿no? Cuando hablamos de músicas populares en sentido general, no hay esa uniformidad de los tiempos, ¿no? Pero sí hay esa idea de, de, de la comunión en el instante en que el canto y también la escucha se despliega en el tiempo. Y me parece que eso tiene distintos usos claramente. Uno es un uso benéfico, podríamos decir así, en el contexto de lo que vos mencionabas, como una catedral, una iglesia, pero también tiene usos maléficos o instrumentales o dañinos. Lo entendieron muy bien los nazis, ¿no? Quiero decir, la posibilidad del canto y de esa unidad de las almas, por decirlo de alguna manera, como estrategia de dominación, ¿no? Yo pensaba en eso cuando te decía si la música tiene un lugar importante o particular como estrategia de dominación. En realidad estaba pensando en eso, no lo dije en voz alta, pero estaba con esa idea. Totalmente, sí hay estrategias de dominación y la música es un vehículo de eso. Lo que pasa es que, bueno, un poco por la razón biográfica que te conté, ¿no? Como alguien que creció durante la dictadura, yo crecí con una imagen muy negativa del Estado, y era obvio, creo, todos los que hemos vivido esos años, el Estado y los militares y la policía, bueno, son máquinas de dominación violenta, ¿no? Después tuve que aprender un poco a aceptar la idea de que sin Estado las cosas son peores, digamos. No digo en el caso argentino del 76, porque ahí hubiera sido mejor que no haya Estado, creo, pero una sociedad no puede funcionar si no hay un Estado que funcione. Ahora con la pandemia me parece que es una demostración bastante radical de eso. No hay Estado que no funcione sin dominación. O sea que hay dominaciones que hay que aceptar como ¿cómo se dice? El mal menor. Uh-huh. Sería una lógica así. Por eso no soy más, nunca fui, pero no lo soy ahora tampoco, un crítico radical del Estado. Y por eso creo que, bueno, que esa dimensión de dominación es un poco el paso obligado para construir una instancia que proteja a los ciudadanos y a las personas unos de otros, lamentablemente, ¿no? Esa es una realidad humana, ¿no? Bueno, en ese sentido, me acuerdo de un artículo que no quisiera citar torcido, pero era, creo que de Chiaramonte, un historiador, Sí, sí. creo que era de él, que decía, soñar con Rousseau y despertar con Hobbes. Bueno. Un artículo sobre la fundación del Estado Nacional, muy bueno, ¿no? Creo que eso resume, bueno. Sí, sí. La historia de Blas Parera, el casi patriota, estoy citando palabras de tu libro, ¿no? El mercenario de la emoción patriótica, me parece que esa expresión es impresionante. El mercenario de la emoción patriótica parece la vida de un compositor sin obra, un errático y pusilánime compositor oportunista. ¿De qué modo es que el gran símbolo nacional fue compuesto por un español que renuncia a su condición de argentino y huye al extranjero y nunca regresa? Esta pregunta es
en mi caso, ¿no? En mi caso, una afrenta para los nacionalistas recalcitrantes. La verdad que no me acordaba haber escrito que Blas Parera era un mercenario, o por lo menos lo hubiera querido escribir con un poco de ironía, ¿no? Porque yo le tengo mucho cariño a la figura de Blas Parera, precisamente porque es la figura que resiste a lo que un nacionalista le gustaría que fuera, es decir, un patriota a la antigua, digamos, que es una figura. A mí me gusta que Blas Parera no haya podido ser el héroe patriótico que al discurso oficial le hubiera convenido, ¿no? Y de todos modos, con lo de mercenario, lo que apuntaba es no solo al hecho de que a él le han pagado su trabajo, viste que a Vicente López no le pagaron su poema y él era miembro de la asamblea, y o sea que era como una cosa... Y acá... Sí, gracias. Y a Blas Parera sí, porque era un profesional y bueno, y vivía de eso, y le encargaron la música como... Y lo de que es un músico sin obra es que lamentablemente no ha sobrevivido lo que él hacía, ¿no? O sea que es, sí, es un poco todo eso que dijiste, el antihéroe, pero por eso mismo me gusta mucho Parera, me gusta más Parera que López, francamente. Y además creo que su música, no sé, no está nada mal, digamos, en términos de que, bueno, uno puede criticar el himno argentino, pero musicalmente es bastante interesante, creo yo, bastante rico. Por otra parte, bastante difícil de cantar, bastante largo. Eso produce problemas incluso en los mundiales, como sabés, que nunca se sabe dónde cortarlo. Y eso ha producido este fenómeno curioso, y es que la hinchada cante la introducción sin texto, lo cual sonoramente tiene un interés propio, ¿no? Así Sí. que sí, eso que dijiste de Parera es cierto, pero aún así para mí es un personaje positivo e interesante. Yo en realidad te hacía esta pregunta, sobre todo en mi caso, atacando a los nacionalistas, precisamente porque me parece que la épica de los nacionalistas necesita siempre de un héroe, y en este caso para los nacionalistas es un héroe fallido, no para los que no somos nacionalistas, quiero decir, ¿no? Ah, bueno, sí, estamos completamente de acuerdo. Sí. Por eso lo decía. ¿Mm? A lo largo del libro sobre el himno, se percibe que el problema de la identidad nacional está ligada indefectiblemente al auge, difusión, rechazo y reapropiaciones del himno nacional. Te voy a hacer una pregunta que en realidad está respondida en el libro, o sea que si preferís no responderla, no hay problema, pasamos a la otra, pero la idea era incluir este contenido para la difusión, digamos, en la entrevista, ¿no? La pregunta es cómo mutó la apropiación del himno, el libro es eso, ¿no? Escribís cómo muta la apropiación del himno, y cuáles crees que fueron las principales etapas de esa apropiación y rechazo, digamos. Bueno, efectivamente cambia todo el tiempo, ¿no? Y eso es lo que pasa, por otra parte, con las obras en su vida pública, en cierto modo. El esquema del libro del himno es muy parecido al que utilicé para la novena de Beethoven. Esa idea de que es casi como un significante que flota y que cada actor lo va haciendo decir lo que le interesa. Y que, bueno, las etapas, a ver, ahora tendría que rebobinar un poco el contenido del libro, no creo haber sido muy terminante, taxativo en distinguir épocas, ¿no? Pero sí, la articulación importante en el libro es lo que pasa cuando el uso del himno se estabiliza, que deja de ser una disputa, que se vuelve consensual, que se estabiliza también el texto, con aquello de sacar del medio al león hispánico, ¿no? O sea que habría, para ir rápido, un primer momento siglo XIX donde el himno está dando vueltas en el sentido de que sí existe, está presente y todo el mundo lo reivindica, pero no se ha estabilizado ni se ha estabilizado su ritual.
y entonces el punto de pasaje sería hacia el momento del siglo XX, el gesto del presidente Roca, general Roca, cuando decide que se canta la primera mitad de la primera estrofa y la última de la última, y no la famosa alusión al león hispánico, porque más allá de la fricción diplomática con España, lo que está en juego es la puesta en funcionamiento del relato hispanista de la madre patria, ¿no? De que España es la madre patria y no ya el enemigo realista, ¿no? Y eso coincide con la formación milico-escolar, que es una frase de Néstor Perlonger que me gusta mucho, que consiste en decir, el ritual de las escuelas estabilizado por Ramos Mejía y la conscripción, el servicio militar obligatorio del general Richeri, todo eso es el comienzo del siglo XX. Y entonces la historia del siglo XX es una historia donde el signo como tal, el símbolo está estabilizado y lo que hay es todo el mundo reivindicándolo, con muy, muy pocas excepciones que yo menciono al pasar, como la de los anarquistas, pero aún así los anarquistas hacen una parodia, o sea que también están refiriéndose a él. Después, no sé, bueno, uno podría tal vez poner una articulación más diciendo que después del final de la dictadura en el 83 hay una crisis del modelo de la épica de Estado, justamente, que es el cuestionamiento de la tradición militar y la reivindicación, por eso lo de Charly García me parece que es interesante, la reivindicación de una relación individual con lo patriótico, lo nacional, que eso, bueno, él lo hace en el 90 y queda como un escándalo y como una cosa, como una locura más de Charly, digamos, pero las consecuencias se ven después, ¿no? Cuando uno mira en YouTube, por ejemplo, cuántos músicos, cuántos gente simplemente se puso a difundir su modo de cantar el himno como una manera de difundir quién era esa persona, ella o él. Pero bueno, el cambio del momento 1900 me parece que es más importante que el cambio del momento 83, si es que vamos a sistematizar un poco la cosa. Y te hago esta pregunta por una curiosidad personal, diría. Al menos después de leer el libro, de conocer más profundamente las mutaciones, esta que vos acabás de reseñar o de resumir ahora, uno podría pensar que las apropiaciones que siguen pueden ser más desafectadas o podrían ser menos ortodoxas o menos milicoescolares, según la expresión que vos citaste de Perlonger, ¿no? ¿Qué impresión tenés de lo que puede pasar en los próximos años con... Ya sé que el especialista en estética o el musicólogo no tiene por qué hacer futurología, pero, digamos, ¿qué te imaginás que puede ocurrir con el himno? En ese sentido, si puede desalinearse cada vez más de esa línea o de esa lógica milico-escolar o de ese discurso más ortodoxo, digamos. La verdad que no lo sé, Fabián, y no solo porque no hago adivino. No sé. En todo caso, no ocurrió lo que hubiera podido ocurrir en el 83, y es que eso, digamos, que la crisis del discurso nacional inducida por el fracaso de la dictadura sea tan radical que no hubiera espacio para recrear otra cosa, ¿no? Eh, de hecho, hay momentos en que el orgullo de ser argentino parece más fuerte que nunca, ¿no? Así que lo que sí, lo de Charly, como decíamos, se banalizó en el sentido de que, bueno, vos por ahí inventás mañana una manera de cantar el himno rarísima y que produce... La última es la de la Mona Jiménez, por ejemplo, no sé si la has visto. Esa cosa tan extraña en donde por un lado es el personaje transgresor, un poco así, por excelencia, que a su vez elige el Teatro Colón y además como una actitud casi escolar justamente para estar en escena solo en el teatro y hacer esa versión que es muy sorprendente en cierto modo,
pero que a la vez uno dice, bueno, faltaba la versión de la Mona Jiménez después de todas las que venimos escuchando. Yo había juntado como, no sé, en mi libro están mencionadas, hay como 20, 25. Sí. Por muy rara que sea la versión de la Mona Jiménez, el efecto sorpresa de la de Charlie ya fue. O sea que realmente para que salirse de ese carril, no sé si hay que hablar de neonacionalismo, porque parece antipático, ¿no? Pero para salirse del patriotismo versión siglo XXI, tendría que haber un cambio radical en la situación del país mismo. No creo que a nivel así de lo que hacen los músicos o del nivel puramente simbólico haya mucho espacio para grandes cambios, ¿no? Me parece. Si me permitís, voy a volver a tu libro Historia de un secreto y voy a citar dos contenidos que están muy cerca, en la misma página están. Lo voy a convertir en un solo párrafo para hacerte una pregunta. En Historia de un secreto escribiste: este secreto me apasiona, este secreto me apasiona, y se trata de una pasión frívola. Pues este texto nació de la frivolidad que consiste en decir el encuentro de una música con una pasión es algo banal, el del dodecafonismo con el adulterio ya está mejor. Yo no sé si es la vergüenza o el orgullo de esa frivolidad que hace que le impida al lector respirar, y me siento muy dividido en cuanto a los resultados. Admito que se trata de una posición equívoca, no renunciar ni al atractivo del folletín ni al prestigio de la estética. Eso es lo que vos escribiste, que me pareció muy interesante cómo está presentada tu doble interés, ¿no? Y yo le llamaría dos tendencias: el interés por el folletín, o ahora, de acuerdo a lo que vos me dijiste en la entrevista, el interés por el relato, diría yo, lo reformularía si me permitís, el interés por el relato y el interés por el análisis estético, ¿no? Me parece que esos dos intereses reformulados de esta manera cambian, ¿no? ¿Qué dirías hoy de esa unión en tu investigación? Diría que sigo pensando más o menos lo mismo. En ese punto, eso que leíste refleja un poco lo que sigo siendo, ¿no? Ahora me parece frívolo haber hablado de frivolidad en ese contexto, ¿no? Era como todo una especie de doble sentido irónico y demás. Y eso tiene que ver con el concepto de kitsch, bueno, que es un poco el que cierra y abre, porque justamente la segunda parte del libro se llama La cifra del kitsch, en el sentido del enigma del kitsch, qué cosas qué valores se juegan en el concepto de kitsch, ¿no? Así que sí, bueno, eso es la matriz de lo que sigo tratando de hacer ahora, y además con las mismas dificultades en un sentido preciso, y es que cuando uno habla de música en sentido técnico, eso produce, uno lo quiere o no, enseguida una dificultad para la gente que no maneja un lenguaje técnico sobre la música. Yo ya sé que no lo hice en Historia de un secreto justamente por esa razón, creo. En el momento que yo pego un pedazo de partitura, por ejemplo, ya sé que voy a tener la mitad de la gente que al hojear el libro va a decir esto no es para mí. Lo cual, por supuesto, es triste, ¿no? Cuando uno quiere decirle cosas a gente que por ahí no es necesariamente ni música ni musicóloga, pero que se interesa por la música. Cuando uno utiliza un vocabulario técnico, aún sin poner un cachito de partitura, ya hay que asumir que está creando una distancia con respecto a gente que eso no le interesa porque o no conoce el vocabulario, o simplemente porque la idea misma de trabajar literariamente un vocabulario técnico les parece rara, les parece. Pero bueno, esa es un poco mi apuesta y me la paso como dialogando conmigo mismo en cuanto a qué tipo de escritura me permite hacer las dos cosas pese a todo. Es decir, tener una oreja para lo que es la música en sentido formal, y hay muchas veces en donde el lenguaje técnico es el único que permite decir eso, y a la vez tener una oreja
para el relato, para el folletín, para lo que hay de humano, para lo que hay de coyuntural, sí, eso. Ahora estoy terminando un libro sobre música y sexualidad y bueno, estoy todo el tiempo lidiando con lo mismo, en el sentido de que, bueno, la cuestión de la música y del sonido en general tiene que ver con la sexualidad de todo el mundo, en principio, nadie... y a la vez cuando uno ve obras musicales en donde el tema está trabajado de manera un poco explícita y demás, es difícil describirla sin describirla, justamente, y eso hace que corra el riesgo bueno, de alejarme de gente que por ahí, no sé, el lenguaje de Schulhoff a comienzos del siglo XX le resulta indiferente o desconocido simplemente. Bueno, ha sido para mí un gran placer escucharte, después de haberte leído tanto y sobre todo de haber releído, ¿no? Yo soy de los que creen, como decía Borges de Macedonio, ¿no? Borges decía de Macedonio que Macedonio había no leído, sino releído o repensado algunos libros. Yo releí tus libros muchas veces, incluso los marqué. Así que para mí es un gran placer haberte escuchado. Bueno, te agradezco muchísimo tu interés y bueno, un gusto contestar a tus preguntas, charlar con vos. Así que acá estoy, Fabián, cuando quieras seguimos charlando y desde ya gracias por esta Lo que te atención. voy a pedir, no sé si vos podés hacerlo, es mandarme por Google Drive o por algún sistema que se pueda, mandarme esta charla que vos grabaste. Sí, claro, bueno, ahora, a ver, ahora aprieto el botón de dejar de grabar y espero que todo salga bien.